sea, todo esto, si sabes que el paciente lo tiene, no pinches justo en la misma zona. ¿Por qué? Porque hay riesgo de infección, de trauma de ese relleno que está ahí. Algunos incluso llevan cápsula, entonces lo que hacemos es, tenemos riesgo de pinchar esa cápsula y la verdad es que la podemos liar. Incluso os digo que a veces pasa no solo pinchando en la misma zona, sino pinchando en otras zonas que se reactivan rellenos que son en una zona distinta a la que tú habías pinchado, ¿no? Así que bueno, esos pacientes pues mucho cuidado y ante la duda, si ves una paciente de estas que te dice que no se ha puesto nada pero te parece que sí, porque algunas te van a engañar, otras simplemente que no se van a acordar, tú le pides una ecografía, si la ecografía te dice que allí no hay nada, puedes pinchar tranquilamente. Y luego, otra cosa que la vengo escuchando mucho últimamente, y hay cada vez más estudios, es que hay que evitar intervenciones dentales, sobre todo implantes, las 2 semanas previas y posteriores a realizar infiltración de sustancias, ¿vale? Esto vale para botox, pero sobre todo para los rellenos, por esto de los biofilms. No hace falta profilaxis antibiótica, es decir, si tú te vas a hacer un tratamiento dental o te vas a hacer esto, no hace falta, pero sí que hay que evitarlo, simplemente, como esto se puede elegir, evitar esas 2 semanas previas y posteriores y decirle al paciente que en ese tiempo no se haga intervenciones dentales que movilicen bacterias, ¿vale? Extracciones, implantes sobre todo, bueno, pues esto que lo tengáis en cuenta porque cada vez lo oigo más. En cuanto a las complicaciones de los rellenos, hemos visto las inflamatorias, aquí os pongo las más temidas, que por suerte no son las más frecuentes, son las vasculares, en concreto la más temida, el embolismo vascular. ¿Qué puede producirnos esto? Pues por un lado, necrosis cutánea y por otro, oclusión de la arteria central de la retina, ¿vale? O sea que nos podemos quedar ciegos. Esto lo puede producir cualquier relleno, incluso hay muchos casos descritos de antiguamente de grasa autóloga que lo había producido. Es necesario identificarlo y actuar rápidamente porque tenemos tiempo, es decir, si el paciente nota, cuando yo le estoy pinchando, dolor ocular, o sea, yo no le voy a pinchar el ojo, yo le habré pinchado en otra zona, por ejemplo, le pincho la glabela. Si yo le pincho y el paciente me cuenta que de repente nota un dolor súbito ocular o nota ceguera, nota que no ve bien, tengo un máximo de 60-90 minutos para que esa ceguera sea irreversible, o sea, 1 hora. Así que en esa hora te las tienes que apañar para resolver el asunto porque si no la ceguera va a ser irreversible. Y por otro lado, en cuanto a la oclusión vascular cutánea, que vamos a ver que va a producir una necrosis y el tratamiento es mejor si lo reconoces cuanto antes, ya que si en las 4 primeras horas lo pinchas, probablemente no tengas la complicación, no tengas tantas secuelas, y lo ideal es que hasta 48 horas del inicio de esta necrosis la detectes, porque todavía se trata de detectarla antes de que haya llegado la necrosis, o sea, justo cuando hay como lesiones del líquido reticular, que ahora os lo voy a explicar, pero si tú lo reconoces antes de las 48 horas, empiezas a pinchar pues un poco lo que disponemos, que es nuestra arma, que es la hialuronidasa, ¿vale? Por eso ahora lo ideal y sobre todo, bueno, que ni que decir tiene que si estáis empezando, pero sobre todo lo que tenéis que pinchar es ácido hialurónico porque sabéis que tenéis la hialuronidasa que la vais a poner y os va a tratar las complicaciones posibles. En cuanto a estas vasculares, ¿cómo las reconozco? Como os he dicho, la ceguera, pues cada vez hay más casos descritos por el dolor intenso súbito y la pérdida de visión. Ahí os he puesto unas imágenes para que veáis cómo se va produciendo un infarto en esa zona. ¿Dónde son las zonas más frecuentes? Y lo que hay que tener en cuenta es la vascularización de la cara. Las zonas más peligrosas para producirse ceguera normalmente, así como bueno, también para necrosis cutáneas, son la zona de la glabela, porque al final todo llevan ramas que llevan a la arteria central de la retina, y la zona especialmente de la punta de la nariz. A veces también la zona de los pliegues nasolabiales, porque aquí está ya te digo, la arteria angular que sube, ¿no? Entonces todas esas zonas, tanto para ceguera como para necrosis cutáneas, mucho ojo, porque ahí están los vasos, son vasos gordos y podemos chutar el ácido hialurónico en un vaso, ¿vale? Acordaos siempre zonas glabela, punta de la nariz y pliegues nasolabiales, toda esta zona de aquí, porque son un poco las más peligrosas. En cuanto a las necrosis cutáneas, cada vez se describen más
Hay 1 de cada 100.000 casos, o sea que, bueno, pues está ahí, es algo que sabemos que está ahí, que tenemos que tener cuidado porque los efectos pueden ser irreversibles. Producen un dolor intenso en la zona, pero a veces no. A veces simplemente, cuando no es muy súbito, pues va poco a poco. ¿Y qué es lo que produce? Y a lo que tenemos que estar atentos es a las lesiones del líbedo reticular. Ahora os voy a poner imágenes. Os pongo ahí para que veáis cómo en una biopsia se ven los cristales del ácido hialurónico justo obstruyendo los vasos, como veis ahí. Ese material es el ácido hialurónico y están justo ocluyendo los vasos y produciendo esa inflamación que en un futuro producirá necrosis, ¿vale? Pues me hacía ilusión ponerlo porque es de un caso que publiqué yo hace muchos años, que no fue estético realmente, era en una rodilla y derivado de un tratamiento con ácido hialurónico intraarticular que embolizó y fue a la piel del paciente que hizo una necrosis, pero a raíz de ahí, no de mi caso, sino en general de utilizarlo más, ya no solo se han visto casos de estos así, de complicaciones vasculares en tratamientos articulares, sino sobre todo pues en tratamientos que realizamos nosotros. Así que tened en cuenta que ese hialurónico se mete en los vasos, obstruye los vasos y produce esa necrosis. ¿Qué es lo que voy a ver? Pues aquí os lo he puesto, que esto es lo más importante, que es cómo reconocerla para saber que tenéis que tratarla. Voy a ver esa líbedo reticular, o sea, es como una red violácea que empieza en minutos, pero ya os digo que recién pinchado un paciente, a mí creo que me sería difícil reconocerlo. Fijaos la imagen, os he puesto ahí una flecha para que veáis que esa zona está más roja, pero a veces, claro, cuando uno pincha el paciente se pone rojo, entonces hay que ver ese reticulado violáceo, que va siendo, cuando van pasando más horas y sobre todo algunos días, va siendo más morado, ¿veis la líbedo reticular que se ve? Y cuando ya hay días ya empieza incluso a producir esa necrosis cutánea, ¿no? Y ya es violáceo. A veces